Buenas hermanos, ¿cómo andan? Voy a predicar hoy Gálatas 1:14. Este es un versículo muy importante como todos, y aquí va a estar explicando Pablo otra explicación más de por qué necesariamente él predicaba el verdadero evangelio. Y aquí va a encontrar otro fundamento, porque él antes era uno que iba totalmente en contra, y ahora va a explicar otro aspecto de su conducta que iba totalmente en contra. A saber que él era el más celoso de los que practicaban el judaísmo. Y eso es algo re impactante, que él cambie tan drásticamente para predicar ahora el evangelio y ser creyente. Y esto tenía Pablo que decírselos para convencerle a las otras personas para que entren en sí ellos. Y bueno, vamos a ver que también esto nos va a beneficiar a nosotros los cristianos para entender cómo vivir la vida cristiana, pues los de Galatas estaban viviendo mal y Pablo les corrige con algo aquí de lo que ellos estaban haciendo mal. Y bueno, y va a ser muy bueno para nosotros. Vamos a sacar enseñanzas de aquí también. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día. Te pedimos que tú nos bendigas con este evangelio, Señor. El evangelio gratuito, el evangelio, Señor, que es grandioso, Señor. Que es la verdad que nos cambia y la verdad que nos hace vivir la vida cristiana. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace poco leí una cita de alguien que dijo: el agricultor más tonto cultiva las mejores patatas. Es decir, un cultivador que es más tonto dice que cultiva las mejores patatas. Es un dicho fuera de lo normal, ¿no? Es un dicho que alguien usa para hacerle a otro que supuestamente sabe, hacerle bajar un poco el ser engreído. Y bueno, Pablo como que estaba haciendo esto a los de Gálatas. Ellos estaban siendo engreídos, ellos estaban pensando que por sus propias obras podían ser los mejores cristianos. Pero Pablo como que les dice: miren que el mejor cultivador, el peor cultivador, el cultivador más tonto es el que cultiva las mejores patatas. Y aquí, hermanos, hablando en términos cristianos, el cristiano más tonto es ahora el cristiano que más deja así, más desiste de sí mismo, el que más cree que no es nada y solo es en Cristo, el cristiano que depende de Dios, depende del Evangelio, y así el Espíritu obra en él. Entonces el que anda en el Espíritu, ese es el que vive mejor la vida cristiana. No es el que supuestamente es más hábil o el que hace más cosas, sino es el que cree el Evangelio. Y bueno, y creyendo en el Evangelio sí que vamos a ser inteligentes en la vida cristiana, vamos a orar bien. Pero la base es lo que estos de Galacia estaban ignorando, hermanos, en Cristo. Y eso es lo que nos va a hacer los mejores agricultores, ser guiados por el Evangelio, hermanos. El legalista, como los de Galacia, ven lo carnal, ven el árbol, pero no el bosque. Vos les mostrás así un bosque y ellos van a apuntarse en un árbol de acuerdo a su conocimiento, depende de la perspectiva de que tienen. Algunos van a enfocarse en y por ejemplo los realistas van a enfocarse en algo, forma de explicar, en un árbol, en dos árboles, pero no van a enfocar todo el bosque, no ven el panorama general, no ven el panorama general de la Biblia. Por ejemplo, los legalistas se enfocan en algo, en seguir por ejemplo la ley, pero no ven todo el panorama de las escrituras, donde Cristo es el centro, que todo apunta a Cristo, y eso es lo que les puede dar el Espíritu para vivir la vida cristiana. Por la fe el Espíritu obra, por la fe en Cristo. Muchos pasajes que hablan de eso, hermanos. Y bueno, y lo que yo quiero animarte hoy a ti, cristiano, que tú te apropies del Evangelio, que es lo que te va a hacer fructífero en la vida cristiana, en todas las obras. Y vas a ver el bosque, vas a ver todo, vas a entender todo, vas a poder vivir de gran manera como Pablo lo hacía, hermano. Un creyente va a poder así andar en el Espíritu, y esta es mi intención para ti, que seas guiado por el Espíritu y por lo tanto produzcas buenas obras realmente como se deben hacer, hermanos. Y es el Evangelio que te va a hacer eso. Es el Evangelio. Y aquí Pablo está dando otro fundamento más, de que porque el Evangelio actuando en él es lo que les hizo cambiar.
y en ti también. El Evangelio actuando en ti es el que te va a hacer cambiar y hacer obras buenas. Y vos vas a tener una evidencia en ti. Si estás haciendo buenas obras, si estás andando realmente en el Espíritu, es que estás en el Evangelio, creyendo en el Evangelio. Y esto es lo que le tienen Pablo decir a los de Galacias. Que si están haciendo malas obras, si están andando en la carne, es que no están creyendo, viviendo como cuando se convirtieron. No están creyendo en el Evangelio. Por lo tanto, hermano, mi proposición para ti es, en todo este mensaje es que cree en el Evangelio para vivir la vida cristiana. Sencillo, vive el Evangelio, vive por el Evangelio. Y el texto dice: yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis contemporáneos de mi nación al ser extremadamente celoso de mis tradiciones ancestrales. Aquí Pablo está fundamentando de por qué el Evangelio le cambió realmente. Porque le cambió realmente. Antes era lo contrario, ahora es esto. El Evangelio en él produjo buenas obras. El Evangelio de la gracia produjo un cambio total. Y este es el verdadero Evangelio entonces. Un Evangelio que te cambia de la noche al día. Y este Evangelio es el que a ti ahora, hermano, te hace estar en el día. Y esto tienes que saber. Los de Galacia estaban viviendo como si estaban en la noche, porque se estaban olvidando el poder del Evangelio, hermanos. Y aquí Pablo te quiere mostrar que su Evangelio no es según hombre. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio no es inventado por él. Inclusive el Evangelio no es cambiado por él para predicar y agradando a los gentiles. Después cambia para agradar a los judíos. Después cambia para agradar a otra clase de personas. No, aquí el Evangelio es el mismo, es el que le hizo cambiar, porque es el que le hizo cambiar drásticamente. Y Pablo está fundamentando esto. Y Pablo demuestra que es el mismo Evangelio quien se le reveló por medio de Jesús. Y él no fue que modificó el Evangelio, sino que es el Evangelio que le modificó a él. Es el Evangelio, el autosuficiente, como vimos en el mensaje anterior. Y esto deberían saber, hermanos. Los de Galacia deberían saber, pues ellos lo supieron. Lo supieron. Y ahora lo saben, pero lo ignoran. No lo saben tanto como antes. Lo están ignorando. No están dando lugar al Espíritu. Esto deberían saber que es el Evangelio, que realmente de la gracia por la fe sola es el que te modifica y el que les modificó. Porque ahora los de Galacia estaban siendo perturbados, o estaban dando lugar a la carne, estaban pensando que ellos mismos son los mejores al seguir ley. Pero Pablo le baja un poco el ser engreído y le dice: no, los mejores son los cultivadores más tontos, son los que hacen las mejores patatas. Hablando de un modo, figurativo. Pablo dice entonces que antes él iba en contra totalmente del Evangelio. Y fue el Evangelio autosuficiente que le cambió. Por eso debe ser el verdadero Evangelio, porque es un poder grandísimo. Pues Pablo sabía eso, el poder de Dios está en el Evangelio. Entonces el Evangelio se predica a sí mismo, podríamos decirlo así, se defiende a sí mismo. El Evangelio es el correcto, es el que cambia, es el más poderoso. Siendo algo más figurativo todavía, es el mago de los magos, que exalta al pobre, a esos que no son para que sean. Ese es el Evangelio, hace aún milagros. Eso es el Evangelio, hermanos, que tú experimentaste. ¿Y por qué no quieres seguir dependiendo del mago, de los magos? Hablando figurativamente, del que cambia las vidas realmente. Pablo dice que antes era otra cosa, era de lo peor y el Dios sobrenatural le cambió. Antes él perseguía a la iglesia, su conducta era esa, y la asolaba él, y ahora va a decir que él era el más celoso de entre el judaísmo, y era el que aventajaba a muchos allí. Bueno, vamos a estudiar algo sobre esto. Aventajaba en el judaísmo. Dice que él estaba, primero que nada, sacamos de aquí que él estaba en el judaísmo. Y ya de raíz, estar en el judaísmo es algo en contra de las enseñanzas del Evangelio, de la gracia, hermanos. Ya que en el judaísmo, que aquí va a decir tradiciones de los padres, que es lo que se enseña en el judaísmo, las tradiciones de los padres. Y esos son mandamientos de hombres. Sabemos que hay muchos mandamientos que hicieron
por los siglos judaísmo. Añadió hombres, explicaban la Torá, pero añadían cosas para tratar de explicar. Al ver que no podían cumplir, ellos inventaban normas para poder cumplir y exageraban y hacían cantidad y se volvía peor cada vez más, se enredaban ellos mismos y era horrible. Un autor dijo que Pablo seguramente que cuando iba a los comercios gentiles entraba, vendía y luego cuando salía se lavaba las manos. Y eso mostraba el celo que tenía y aquí Pablo dice que aventajaba de mis contemporáneos en eso, hermanos. Él era el que más ahínco le ponía al asunto, el que más seguramente memorizaba esas tradiciones, que se sabía todas esas tradiciones. Encima que sabemos que, claro, desde la niñez, Pablo así lo era. Él circuncidado al 8º día. Él era seguramente muy orgulloso que era de la tribu de Benjamín, donde nació el primer rey, Saúl, que era de Benjamín. Él era el judaísmo. Su padre tenía una buena condición social. Él era de la tribu pura. Era hebreo de hebreos. Y Pablo, metido en eso, era un celoso por su tradición ancestral. Él era, podríamos hacer una comparación, él era descendiente de la familia real de Inglaterra. Él era uno que estaba ahí con todo para vencer y ser el mejor. Y de hecho aventajaba en el judaísmo a sus contemporáneos, a los de su misma edad, a todos aventajaba más. Él fue alumno del mejor de los que enseñaban el judaísmo, de Gamaliel. Inclusive era más celoso que Gamaliel, dicen algunos, porque Gamaliel, cuando defendió a algunos discípulos, los defendió diciendo que si realmente ellos son de Dios, ellos van a permanecer, pero si no son, ellos van a perecer. Gamaliel, como daba algo a la duda, daba lugar a la duda. Pero Pablo no, Pablo perseguía a estos de la iglesia. Pablo era más celoso que inclusive el mismo maestro. Pablo como que pasaba de la raya. Y él era el más celoso. Inclusive él fue el mismo que fue a pedir permiso para ir a apresar a algunos judíos allá en Damasco, y ahí fue cuando Dios les reveló. Él era una máquina endiablada, podríamos decir, para ir en contra de la iglesia de Dios, en contra del evangelio. Él era el más improbable de aceptar la gracia de Dios. Esto es lo que Pablo como que quiere decirte. Yo era el más improbable de aceptar la gracia de Dios, ya que primero que nada estaba en el judaísmo y era el que aventajaba más el judaísmo de los demás. Yo era el más improbable de aceptar la gracia de Dios. El evangelio que me cambió tiene que ser el verdadero, porque me cambió, y este es el evangelio que yo predico. Naturalmente, pues este es en vivo y carne. Esto es lo que pasó conmigo. Yo no estoy inventando, yo estoy siendo sincero. Esto es lo que pasó conmigo. Este debe ser el evangelio correcto, y de hecho lo era. Pues es el Espíritu que estaba obrando en él y le estaba comunicando al Hijo mismo de Dios en sí. Va a decir en el siguiente pasaje. Lo que Pablo quería mostrarles entonces, hermanos, era esto. Él quería mostrarles que el verdadero evangelio es el verdadero eficaz, que por su propia fuerza autosuficiente cambia y se da a conocer a los demás por su propia naturaleza y no por lo que humanos puedan inventar. Hermanos, Pablo quería mostrarles a ellos algo lógico, que ellos entiendan que lo que están haciendo ellos, pensando, era algo contradictorio, era algo absurdo. Hermanos, Pablo les quiere hacer saber esto lógico, porque, mire, los de Galacia sabían que la salvación se alcanza por fe solamente. Gálatas 3, 1 al 3, Pablo les dice: quiero saber una cosa de vosotros. Cuando te convertiste, cuando el Espíritu vino en ustedes, ¿los recibieron por fe, por el oír con fe, o por seguir obras, por la ley? Pablo como que ya sabía que ellos iban a decir por la fe. Entonces, luego le iba a decir: tan necios sois, Gálatas insensatos, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar por la carne.
¿Vieron? Pablo sabía que ellos comenzaron por el Espíritu, sabieron que era por la fe en el Evangelio que uno se salvaba y vivía la vida cristiana, se santificaba, y no por las obras, por seguir la ley sin tener fe en el Evangelio. Hermanos, por eso yo digo que es importante el creyente vivir por el Evangelio. Y es porque, o si no, va a ser como los de Galacia, van a andar en la carne. Es fácil. Entonces, Pablo quería que entiendan esto, que es ilógico no aceptar este evangelio que trae poder para vivir, ya desde el inicio de la vida cristiana, pero también para vivir la vida cristiana. Por eso, hermanos, Pablo les quería hacer entender que fue un cambio total que le hizo creer y anhelar las cosas de Dios por el poder del Espíritu, y ya no seguir mandamientos de hombres para vivir la vida que Dios supuestamente decía. Él era celoso en las tradiciones, buscaba una justicia, ser irreprensible, pero en sus propias obras y no en las de Cristo, hermanos. Los de Galacia sabían esto, porque seguramente los judaizantes que vinieron eran judaizantes cristianizados, podríamos decirle así, que se convirtieron supuestamente. Entonces los de Galacia, la mayoría era gentil, porque estaban allá en la zona de Galacia, sabían que estaba mal ser un judaizante. Y vieron que Pablo se convirtió. Entonces, se convirtió encima de una manera drástica. Entonces, era lógico lo que estaba diciendo Pablo acá, que el evangelio es el que me cambió y por eso yo predico lo que predico. Era lógico, era el evangelio de la gracia. Aparte de mí, yo no quise inventar este evangelio. El evangelio me cambió este evangelio y por eso predico. Hermano, era lógico. Así es lógico, tenía que llegar a decir, y es lo que Pablo quería buscar, que ellos entiendan, que digan sus mentes. Entonces, ellos tenían que llegar a la conclusión de que solo algo sobrenatural tenía que pasar para que Pablo se llegue a convertir del judaísmo al cristianismo. Pablo les quería llegar a ese entendimiento. Y de hecho los Galacia no estaban entonces entendiendo el evangelio, que es el evangelio de la gracia que te puede hacer cambiar totalmente. Entonces, lo mínimo que ellos tenían que aceptar, hermanos, de Pablo, es que por lo menos es un cristiano de baja categoría. Por lo menos, porque mira todo lo que hizo el evangelio. Pero al llegar a pensar así, están pensando como Pablo, porque es el evangelio que le hizo cambiar, no queda otra. Hermanos, así que ellos estaban errados totalmente y Pablo les quería hacer llegar a entender esto. Hermanos, esta mala creencia demuestra algo muy grave, hermanos. Y es todo por no creer el evangelio que de la gracia de Dios aún en la vida cristiana. No creer en el evangelio para vivir la vida cristiana. Así uno no crece en el evangelio. Así uno no se transforma de gloria en gloria para ver la faz de Jesucristo. No, porque él cuando dice 2 Corintios 3, dice que ahora es el ministerio de justificación, el ministerio del Espíritu, ya no es el ministerio de la letra, ahora es el ministerio del Espíritu, que es mucho más glorioso que el ministerio de condenación. Y ahora dice que así somos transformados de gloria en gloria en la faz de Jesucristo, que podemos ver con la cara descubierta, ya no más con el velo de Moisés, ya ahora con la cara descubierta a Cristo mirando ya por la sangre, por el Espíritu, por la fe, por la obra consumada de Cristo totalmente revelada. Nosotros ahora podemos, al mirar eso, ser transformados de gloria en gloria y no metiéndonos en lo viejo, como los de Galacia estaban como queriendo ignorar lo nuevo y volver a lo viejo. Hermanos, esto es lo feo, hermano. Entonces Pablo les quiere hacer llegar a entender que el evangelio le tuvo que cambiar. Les quiso hacer saber que el evangelio es autosuficiente, que no mira las condiciones de una persona, no mira lo que es, no mira los méritos, no mira los deméritos, no mira nada, no mira si es de condición social, inclusive no mira si es totalmente en contra de la teología de Cristo. Tal vez algunos de allí de Tarso o de los judíos asentían un poco con la cabeza al cristianismo y eso,
Pero como Pablo, habían otros que odiaban totalmente, eran devotos totalmente. Y Pablo dice que el Evangelio no mira inclusive cuánto uno odia al Evangelio. El Evangelio es autosuficiente y por eso el Evangelio que él predica es el testimonio personal de su cambio. Por eso digo que el cambio de Pablo era el mismo mensaje que él predicaba. Predicaba lo que él recibió, la revelación del Hijo de Jesucristo. Por eso no es un evangelio según hombre, no es un evangelio inventado por él. Esto era lo que Pablo quería hacerles entender. Es el evangelio que me cambió, podríamos decir, y que es el mismo mensaje que ustedes rechazaron y que ahora, no, que aceptaron y que ahora están rechazando. Hermanos, esto era lo que estaba pasando con los de Galacia. Y esta mala creencia demuestra algo muy grave, hermanos. Muestra que hay un problema en la creencia de estos de Galacia, y por lo tanto el problema es también andar en la carne, y ahí salen todos los frutos malos, como luego va a decir en Gálatas 5. Ira, maledicencia, hechicería, todo lo malo. Y el cristiano puede llegar a cometer esos pecados particulares, pero luego Dios le disciplina para que se arrepienta. Pero no hay que permitir eso, hay que andar en el Espíritu y no andar en la carne, hermanos. Y entonces, todo eso era por no creer el Evangelio, por querer perfeccionarse por la ley, creerse unos mejores cristianos por sus propios méritos. Pero Pablo como que te dice, tienen que ser unos agricultores tontos para cultivar las mejores batatas. ¿Y cómo es un cultivador tonto? Uno que acepta que no es nada, que no acepta que no se puede santificar por sus obras, sino por la gracia de Dios en el Evangelio, que el Espíritu va a mostrarles todas las cosas para vivir y hacer realmente y tener una vida totalmente sobrenatural, cambiada, como Pablo lo tuvo. Gloria a Dios por esto, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que, por el Evangelio, por la lente del Evangelio, ser guiados, entonces, por el Espíritu. Por la lente del Evangelio vamos a ver en las Escrituras, hermano, todo lo correcto para vivir. Y no vamos a poner mandamientos de hombres, o no vamos a solamente seguir instrucciones morales en la Biblia, hermanos, ignorando al Dios de la Biblia, ignorando a la persona de Jesucristo que murió por nosotros con gran amor para darnos su vida, su espíritu, para poder vivir la vida cristiana. Pues nosotros no podemos por nosotros mismos, sino ahora podemos con nuestro nuevo hombre, pero que es guiado por el Espíritu, hermanos. El que ve las cosas por el Evangelio es el que será guiado por el Espíritu, y es entonces el que no va a ser perturbado, hermanos, en la vida cristiana. Hermanos, y así me despido, diciéndote, hermanos, que vos vas a poder vivir como Pablo, vas a poder decir lo que el Evangelio obra en ti, hermano. Si por la fe quieres vivir la vida cristiana, por la fe en el Evangelio, y así vas a poder ver no solamente lo que tu carne quiere ver, sino lo que el Espíritu te guía para ver, y libremente vas a poder andar en la vida cristiana. Pablo les va a decir que no deis lugar a la carne, pues así no vas a poder hacer las leyes de Dios. Pero va a decir luego que el amor cumple toda la ley. ¿Y cómo podemos tener ese amor? Andando en el Espíritu. Luego va a decir, y así, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, es decir, no vas a estar andando en pecado. Pues el fruto del Espíritu es gozo, paz y amor. Y va a hacer todo eso, todo por andar en el Espíritu. ¿Y cómo andar en el Espíritu? Por el oír con fe. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? No. Tenemos que creer el Evangelio, el Espíritu va a obrar y todo va a ser fácil. Vamos a cumplir toda la ley por el poder del Espíritu. Esto es la vida cristiana normal. Es como que, con eso termino, viene un cristiano, sí, y dice, yo no puedo vivir la vida cristiana. Y luego aparece un mago de los magos allí y te dice, yo te ayudo. ¿Crees que te puedo ayudar? Sí. Entonces el mago le ayuda y vive por el poder del mago. Y el mago aquí sería la cruz de Cristo.
ahora sacando del hablar figurativamente, es la cruz de Cristo que con uno creer, aceptar, el Espíritu viene y nos hace vivir la vida cristiana. Esto es la libertad que Pablo quiere que los de Galacia entiendan y no sean perturbados, porque a la libertad nos llamó Cristo. Hermanos, que tengan un buen día en Cristo Jesús.